charlarlo es justamente con quien está en línea ahora, y tenemos tanto para hablar con él. Es diputado nacional de Avanza Libertad, es economista, es docente, el señor José Luis Spert. José Luis, muchísimas gracias, bienvenido. Sabrina Nardi, Alejandro Bonalumi, los saludamos. Buen día. José Luis. José Luis, ¿nos escucha? Buen día, ¿cómo le va? Nosotros no lo estamos escuchando. Ahí lo escuché. Se cortó. Ahí se cortó. Ahí lo escuchábamos y ahí se cortó la comunicación. Ahora restablecemos la comunicación con José Luis Spert, porque se acaba de cortar. Bueno, pero me parecía interesante recordar, ¿viste? Porque si no, en los recortes de la realidad que se hace, aparece el relato. Claro. Bueno, esta es la palabra escrita del propio Juan Bautista Alberdi. Por supuesto, el autor intelectual de la Constitución Argentina de 1853. Mirá si Argentina durante su vasta historia hubiera cumplido con la Constitución al pie de la letra, qué país distinto tendríamos, ¿no? Porque se han perdido, fundamentalmente funciones clave del Estado, se la ha utilizado de mala manera y fundamentalmente se han perdido muchos derechos. Por eso tenemos casi un 50% de la población bajo la línea de pobreza, que es un derecho fundamental. Por lo menos no ser pobre en un país como la Argentina, Sabrina. Sí, que digo, quizás ya lo de la Argentina rica sea mito, ¿no? Debemos de dejarlo de lado y empezar a pensar cómo reconstruirnos. Sin dudas. Un país de oportunidades que lógicamente debemos aprovechar y modificar el perfil que hoy tenemos de país, sin dudas. Bueno, José Luis Spert, ahora sí, diputado nacional de Avanza Libertad, economista, docente, nos está escuchando. Sabrina, Alejandro, los saludamos. Bienvenido a Los Notables. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Buen día. Bueno, hay tanto para hablar con usted, pero en principio, como para empezar, ¿escuchó ayer el discurso de Cristina Fernández, de la vicepresidenta de la Nación? Sí, claro, sí, por supuesto. ¿Y cuáles son sus conclusiones después de haberlo escuchado? Bueno, estamos frente a una persona que está mal de la cabeza, no tiene escrúpulos en destruir la figura presidencial, lo cual es gravísimo, porque más allá de que a mí no me gusta para nada Alberto Fernández, es nuestro presidente, y en un país tan presidencialista como este, hacer lo que hace Cristina con Alberto Fernández es muy preocupante para las instituciones del país, ¿no? Es una desautorización completa de manera permanente que hace. Yo le diría a Cristina que tenga un poco de lástima por los argentinos y se vaya del gobierno si tanto le disgusta a su presidente, el que eligió ella después de todo, ¿no? Así que eso es lo que me merece. Pero bueno, es lo mismo de siempre. La verdad que hablar de Cristina es hablar de una mala persona, una persona que busca destruir a la Argentina, no. Es lo peor que le pasó a la democracia para mí, Cristina Kirchner y su marido. Spert, y bueno, ¿en qué momento estamos? Muy difícil para la mayoría de los argentinos. ¿Y cómo podemos, ustedes de su función y el gobierno mismo, salir adelante en esto? El acuerdo con el fondo sirve, hay que tomar otras medidas, nos han mentido y lo que se viene es mucho peor. Yo sé que usted tiene una mirada muy preocupante de la situación. Mire, lo primero que deberíamos hacer los políticos es dejarnos de joder, dejar de hablar de campañas, de candidaturas. Acabamos de votar hace 7 meses y de lo único que hablamos ahora es el 2023. La gente está recontrapodrida de vernos a nosotros hablar de elecciones. Parece ser que lo único que nos importa es que nos elijan. Y después, cuando nos toca gobernar, no hacemos nada bien, o los que nos toca legislar tampoco hacemos nada bien. Yo creo que hoy los legisladores, los diputados nacionales, tenemos que usar al máximo la potestad que nos da la Constitución para el Congreso para solucionar los problemas que tiene la gente en concreto. Y no hablar de elecciones. Hablaremos de elecciones en un año cuando ya estemos en campaña, pero basta. Yo creo que en el Congreso deberíamos haber sancionado un presupuesto que no tenga déficit para evitar que haya inflación. En el Congreso deberíamos estar discutiendo ya la boleta única de papel, porque la boleta sábana es una degradación de la democracia. Nosotros presentamos un proyecto de ley para derogar la ley de abastecimiento, para impedir los abusos en los cuales incurre el gobierno para controlar precios, sancionar empresas, fijar producción, etcétera.
En fin, creo que deberíamos dedicarnos a legislar en lugar de vivir pensando en elecciones y el Ejecutivo a gobernar bien, en lugar de vivir pensando en el 2023, en esta batalla ridícula en la cual está metida el presidente con la vicepresidenta. Ahora, y con respecto a esto, por ejemplo, habló recién de la boleta única. Efectivamente, en diputados la oposición pudo ponerse de acuerdo y por lo menos hacer ingresar a las comisiones ahora lo debatan, haya un dictamen y sobre principios de junio se voten diputados. Pero por lo que escuchamos ayer de la vicepresidenta que habló de boleta oculta, no parece que esto pueda pasar el Senado. Se lo digo por esto que está diciendo el Congreso debe dedicarse justamente a los problemas de los argentinos, pero en la batalla política ahí hay un problema. Bueno, veremos. Por ahora lo que se decidió antes de ayer fue emplazar desde diputados a las comisiones respectivas de diputados, que son Justicia, Asuntos Constitucionales y Presupuesto de Hacienda, son 3. Fue emplazada por el Congreso las comisiones para que se constituyan las que no están constituidas y las 3 trabajen en el proyecto de boleta única de papel. Como algún dictamen va a haber sobre el proyecto de boleta única de papel, el diputado seguramente lo tratará en un mes y veremos qué pasa en diputados, ¿no? Después veremos qué pasa en el Senado, pero por ahora estamos con un mini primer paso que es el emplazamiento a las comisiones para que traten el proyecto. Veremos qué pasa después el día que se trate en el recinto de diputados y después eso va a ser girado al Senado, así que todavía falta. Presentó usted un proyecto para que el Estado devuelva el excedente recaudado en impuestos a los contribuyentes. ¿Nos da un poco más de detalles? Parece fantástico, como contrapartida a la renta inesperada. Sí. ¿Nos da un poco de detalles del proyecto? Sí, yo acompañé, el proyecto no es mío, el proyecto es del diputado Milman. Yo acompañé a pedido de Milman este proyecto porque me parece que por lo menos permite dar una discusión mucho más sensata que un impuesto a la renta inesperada. Yo digo, si hay una renta, así como hay una renta inesperada, hay una recaudación inesperada. Lo que decimos nosotros es, si hay una renta inesperada, hay 2 opciones. Perdón, si hay una recaudación inesperada del Estado, hay 2 opciones. Uno, que el Estado lo ahorre para bajar el déficit fiscal que nos mata, y la otra es que se devuelvan impuestos. Bueno, la opción de Milman es que se devuelvan en impuestos, está bien, hay que acompañarlo para hacer un poco de contrapeso a los delirios del gobierno, que es que si hay una renta inesperada hay un impuesto inesperado también, un disparate. La inflación que estamos padeciendo los argentinos, ¿es parte de la estrategia? ¿O es incapacidad? Yo creo que acá, yo diría, hay gente dentro de la política y es una masa importante, y dentro de la sociedad también, ¿no? Porque la sociedad también es responsable de esto, no. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad, porque hace 40 años que votamos, afortunadamente, así que nadie es inocente lo que nos pasa. Yo creo que acá hay el grueso de la política cree en un sistema que es absolutamente perverso, cree porque se beneficia de él además, en un sistema perverso, dañino, muy dañino, de una economía cerrada al comercio, un Estado gigantesco y leyes laborales de la época de las cavernas, que produce 1000 consecuencias negativas. Una de ellas es la inflación. Así que la inflación es una emergente consecuencia de un sistema que es malo. Ahora, es un sistema en el cual hay un montón de gente muy poderosa que se beneficia, y la sociedad también es responsable de creer, como lo cree todavía, que soluciones estúpidas como un control de precios van a servir para bajar la inflación. Así que nosotros tenemos inflación por un sistema que funciona mal, del cual los beneficiarios de ese sistema que funciona mal jamás van a entregar la sortija, por decirlo de alguna manera, y yo diría que acá la sociedad es crítica para que estas cosas dejen de ser tomadas en cuenta algún día como un mecanismo para solucionar un problema. La inflación ya se sabe, está probado en todo el mundo, es un problema de origen monetario. Para que no haya inflación, la gente tiene que querer tener pesos en el bolsillo, y el Banco Central tiene que dejar de emitir para financiar el déficit fiscal. En cuanto usted solucione esos 2 problemas, que no son menores, usted va a dejar de tener inflación. Ahora, nosotros, como no solucionamos ninguno de los 2 problemas,
sino que nos pasamos generando desconfianza y el Estado se la pasa teniendo déficit, obviamente vamos a tener siempre inflación, mientras no lo solucionemos, ¿no? Si hay un sector muy castigado y donde el Estado lleva el mayor gasto es el previsional, ¿no? Gastando mucho allí, aún así los jubilados son pobres, la mayoría, el 70% que cobra la mínima, vemos largas colas ahora en ANSES para ver si se rebuscan una limosna, y además una reforma, o mejor dicho, una moratoria acá. ¿Qué hacemos con el sistema previsional? ¿Cómo logramos, porque es muy difícil, ¿no?, solucionar esto de un día para otro, pero sin dudas es uno de los peores problemas que tiene el país? ¿Cómo encaminamos esto, José Luis? Lo primero que deberíamos, los políticos, es dejar de ser farsantes con los jubilados, con los abuelos. La política le miente a los abuelos, de que algún día le va a pagar lo que corresponde según las leyes. El sistema está totalmente quebrado. Ya estaba quebrado el sistema de reparto cuando Cristina nos robó a lo que ahorrábamos en una FJP en 2008 todo lo ahorrado. Bueno, ella ayer lo destacó como un gran mérito y que no se podría generar nada de lo que se generó si siguieran existiendo las FJP. Todo mentira, Cristina es una gran mentirosa. El sistema de FJP podría ser caro, barato, pero funcionaba. Porque cada uno se tiene que jubilar con lo que puede ahorrar y con lo que tenga ganas de ahorrar. El sistema tenía 1000 imperfecciones, pero era 10 veces mejor que la basofia que Cristina amó a partir de 2008, porque el sistema de reparto en el 2008, cuando ella nos roba lo que ahorramos en una FJP, los ahorros, el sistema ya estaba quebrado ahí, el de reparto, ¿no? Porque había un sistema de reparto muy marginal. Ahora, ella y Néstor después al sistema de reparto lo terminaron dinamitando por completo con todas estas moratorias jubilatorias que hicieron, donde se han jubilado cerca de 4 millones de personas sin todos los aportes, y ahora hay un proyecto para que se jubilen más personas sin aportes. Sí, presentado ayer en el Senado, iba a preguntarle qué opina, pero está claro. Un disparate, porque ¿sabe qué pasa? Esto termina siendo una verdadera estafa al jubilado. Los jubilados nunca le van a... El sistema nunca le va a pagar a los jubilados lo que las leyes dicen, porque el sistema está quebrado. Y está quebrado porque el sistema necesita de 4 personas activas trabajando en blanco por cada jubilado, y hay nada más que 2. Entonces el sistema está quebrado, nunca le va a pagar lo que corresponde según la ley. Así que lo primero que deberíamos dejar de hacer los políticos es de mentirle al jubilado, y mancillarlo y denigrarlo, humillándolo a las personas que aportaron toda la vida, digo, ¿no? Sí, claro. Y que acá por lo pronto lo que hay que empezar es por decir la verdad. El sistema está quebrado y ver cómo se soluciona un sistema quebrado. La solución tiene que arrancar por dejar de jubilar a gente sin todos los aportes, porque eso agranda el agujero que hace que nunca se le pague a los jubilados que aportaron toda la vida lo que corresponde. Ahora, diputado, en este sentido, que me parece muy interesante su palabra, a problemas concretos, en general soluciones concretas, sobre todo cuando estamos hablando de la vida diaria de los argentinos, que la pasamos muy, pero muy mal y cada día peor. ¿Cuáles cree o cuáles son para usted esos problemas concretos, prioritarios, y cuáles serían esas soluciones concretas? Mire, yo creo que un problema terrible de Argentina es la inflación. La inflación está demoliendo salarios, jubilaciones, subsidios, el capital de trabajo de las pymes, está demoliéndonos. Entonces ese problema hay que atacarlo con adultez, con seriedad y con profesionalidad. La inflación es un problema monetario. Usted tiene que generar mucha más demanda de pesos en Argentina, para lo cual tiene que generar confianza, y tiene que generar mucha menos oferta de pesos para que ayude a bajar la inflación. El primer problema de la falta de confianza se soluciona siendo un poco más serio de lo que por lo pronto, una presidenta que no esté todo el día bombardeando al presidente. Eso genera mucha desconfianza acerca de cuánto dura un gobierno con una presidenta que todos los días está acabando la fosa al presidente. Seamos realistas. ¿Y Guzmán lo puede hacer? Y la otra cosa que hay que hacer es corregir el déficit fiscal. Y el gobierno, en lugar de gastar cada peso que recauda, si hay un aumento de la recaudación inesperada, que lo ahorre por lo menos, para bajar la oferta de pesos y bajar la inflación. Ahora, el resto de los problemas ya requieren de soluciones mucho más profundas. Por ejemplo, para que haya trabajo, y trabajo en blanco, no en negro como hay hoy, y mire, vamos a tener que reformar las leyes laborales, y para eso hace falta
mucho tiempo, lamentablemente, porque este gobierno ya ha dicho y se enorgullece no reformar las leyes laborales. Para eso habrá que esperar un nuevo gobierno y que ese gobierno haga campaña diciendo que va a reformar todas las leyes laborales porque las que tenemos no sirven más. No importa cuándo se establecieron estas leyes ni quién estableció. Las leyes que tenemos en materia laboral no sirven. Tenemos el 40% de la clase trabajadora trabajando en negro. Y convencer a los sindicatos. Sí, o presionar a los sindicatos, que muchos de los cuales se han enriquecido de manera indebida con estas leyes laborales, para decirle, flaco, ya está, miremos de acá para adelante, no me importa cuánto chorearon para atrás, listo, ojalá que la justicia lo meta preso, pero de acá para adelante cambian leyes laborales. Eso es lo que hay que hacer. Comenzaron juntos, después Milei agarró otro camino, pero voy a lo que propone Milei. ¿Se puede dolarizar y eliminar el Banco Central como él dice? ¿Usted lo ve viable? ¿Ve que es una salida a la crisis? Sobre esto, y para ir redondeando porque tengo estos compromisos ahora, le diría lo siguiente. Una cosa fuera de su pregunta, pero que viene al caso. A veces se piensan permanentemente dónde están los pactos, los acuerdos, los consensos, júntense. Y yo creo que todos esos pactos de superestructura están muy sobrevalorados. En el Congreso, los liberales votamos en contra de las 3 leyes que se plantearon, perdón, 2. Milei se ausentó en la de la construcción, pero la ley de HIV y de la de cannabis votamos en contra. O sea que cuando los liberales nos tenemos que juntar para lo relevante, que es votar a favor de leyes buenas o en contra de leyes malas, lo hacemos. No hace falta tanto acuerdo, tanto consenso. Ahora voy a su pregunta. Milei decidió hacer política y pidió entrar al espacio mío, que es Avanza Libertad. Él luego decidió irse a Avanza Libertad para hacer su proyecto solo, porque creía que tenía espalda para hacerlo solo, y vaya que hasta ahora las cosas le dan la razón. Así que está en todo su derecho y con Javier está todo bien. José Luis, sobre dolarización, mire, yo creo que el problema de que la gente no quiera tener pesos es porque hay inflación. Y yo creo que para solucionar el problema de la inflación hay que atacar problemas mucho más importantes que si la moneda es el dólar, el euro, lo que sea, que es un tamaño del Estado absolutamente inviable. Si usted no ataca ese problema primero, que es del cual yo creo que hay que hablar en realidad, le va a borrar de un plumazo cualquier sistema monetario, el peso, el dólar, el euro, cualquiera que usted elija. José Luis, bueno, le agradecemos, sabemos que está con mucha actividad, ha sido muy amable, muy claro, y seguramente habrá tiempos para hablar, ojalá, de desarrollo, de crecimiento, de inversión de otra Argentina. Ojalá. Les agradezco el llamado y un gran saludo a toda la gente de Santa Fe y Rosario. Gracias, abrazo enorme. José Luis Esper, diputado nacional, economista, docente, pasó por Los Notables.